programa de hoy, posponen beatificación de arzobispo que fue estrella de televisión. Arzobispo de Managua, en Nicaragua, asegura que el episcopado no existe para complacer aspiraciones, sino para guiar al rebaño. Y Secretariado Episcopal de América Central expresa su preocupación por la violencia en Latinoamérica. Gracias amigos por estar con nosotros. Bienvenidos a EWTN Noticias. Un gusto que estén con nosotros. Soy Eddie Rodríguez Morel. Yo soy Isabel Díaz Monsalve y hoy regresamos con la información de la Iglesia Católica. Empezamos el programa en EWTN Noticias y les contamos que la beatificación del conocido arzobispo estrella de televisión, Monseñor Fulton Sheen, ha sido pospuesta. Veamos la siguiente nota. La diócesis de Peoria en Estados Unidos anunció recientemente a través de un comunicado que la Santa Sede decidió posponer la fecha de beatificación del venerable arzobispo Fulton Sheen, luego de que varios obispos del país pidieron examinar esta causa durante más tiempo. Frente a esta noticia, el obispo de Peoria, Monseñor Daniel Jenky, declaró estar muy preocupado por aquellos fieles devotos de Monseñor Sheen que se verán afectados por esta disposición. Como se recuerda, la fecha establecida para la beatificación era el sábado 21 de diciembre. Sin embargo, con ese aplazamiento, ya no se tiene una fecha específica. Por otra parte, un funcionario de la Iglesia vinculado al proceso de beatificación aclaró que la determinación de retrasar la fecha para elevar al arzobispo a los altares no tiene que ver con la acusación en su contra por encubrimiento de abusos que fue presentada en 2007. En este contexto, la diócesis de Peoria destacó en su publicación que durante la investigación de su vida se demostró que Monseñor Fulton Sheen fue un modelo ejemplar de conducta cristiana y un modelo de liderazgo en la Iglesia. Por ello, en ningún momento su vida de virtud ha sido cuestionada. Monseñor Jenkins, obispo de Peoria, desconcertado, como muchísimos fieles que esperaban con gran alegría este 21 de diciembre, habiendo tenido ya la aprobación, el escrutinio de la vida, exhaustivo, como hace siempre la Congregación para las Causas de los Santos, teniendo ya el milagro aprobado por el Papa y también la fecha de beatificación que algunos obispos estadounidenses, no se dice quiénes, evidentemente al margen del proceso, porque si no hubieran podido intervenir durante el proceso, quieren investigar más el tema. Una cosa verdaderamente muy fuera de lo común, amigos. Los tendremos al tanto de cómo se desarrolla esta extraña ocurrencia que al menos en mi experiencia jamás he visto en la historia de lo que conozco de las canonizaciones. Y ahora les contamos que hace unos días fue publicado en México el libro Testigo de la Misericordia, que recoge 4 ensayos que buscan profundizar en las actitudes y discursos del Papa Francisco. Veamos de qué se trata. Hace poco fue publicado en México el libro Testigo de la Misericordia, que recoge 4 ensayos que buscan profundizar en las actitudes y discursos del Papa Francisco, así como entender la sabiduría humana que se encuentra en el pensamiento religioso del pontífice. La presentación de este libro estuvo a cargo de su director, padre Luis Fernando Valdés, quien es doctor en teología por la Universidad de Navarra y catedrático de la Universidad Panamericana en Ciudad de México. Durante su discurso, el sacerdote recordó que después de la visita del Papa a México en 2016, fue muy natural recoger las impresiones que causó su figura y su mensaje en los diferentes ambientes sociales y culturales. Asimismo, el presbítero destacó que esos gestos y palabras del Santo Padre no se limitaban a momentos del viaje tan llenos de emoción, sino que respondían a unas líneas de pensamiento muy profundas que merecían un estudio riguroso y académico para poder ser valoradas. Es así que Testigo de la Misericordia, según señala el padre Valdés, ofrece varios estudios que muestran al hilo de la noción de la misericordia algunos aspectos muy ricos de los gestos y enseñanzas del Papa, que pueden ser útiles tanto para comprender el pensamiento del pontífice como también para la reflexión personal, la propia vida espiritual o la acción pastoral. Para adquirir el libro en formato digital, puede ingresar a www.editorialnum.com.mx. Por otro lado, en Nicaragua, el arzobispo de Managua respondió a un reciente discurso pronunciado por el presidente Daniel Ortega y manifestó que el episcopado no existe para complacer aspiraciones, sino para guiar al pueblo de Dios.
Luego de celebrar una misa, el arzobispo de Managua en Nicaragua, cardenal Leopoldo Brenes, respondió a las palabras pronunciadas recientemente por el presidente Daniel Ortega al culminar la 37 reunión de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe. En su discurso, Ortega afirmó que el clero está totalmente involucrado en una conspiración en Nicaragua y agregó que no se puede creer en ellos porque tienen raíces del exdictador nicaragüense Anastasio Somoza García. Ante esto, el cardenal Brenes respondió que muchos de los nuevos obispos que están hoy ni siquiera conocieron a Somoza y agregó que la historia está cambiando, ya que, de acuerdo al purpurado, actualmente existe un episcopado serio, responsable y totalmente apolítico. En ese sentido, el arzobispo de Managua aseguró que los prelados mantienen su independencia. Al concluir, el cardenal Brenes reiteró que el episcopado no existe para complacer las aspiraciones de las personalidades, sino para guiar a un rebaño y predicar el evangelio, y agregó que los partidos políticos y las personalidades pasan, pero la Iglesia sigue adelante. Cabe destacar que diversos familiares de los presos políticos en Nicaragua confían en que la Iglesia Católica pueda colaborar, de alguna forma, en la liberación de los detenidos para que puedan regresar a casa para Navidad. Ahora les contamos que el Secretariado Episcopal de América Central, más conocido como SEDAC, expresó su preocupación por el estallido de la violencia en Latinoamérica. Veamos. En el marco de la Asamblea Anual del Secretariado Episcopal de América Central, conocido por sus siglas como SEDAC y celebrada hace unos días en la diócesis de Alajuela, en Costa Rica, los obispos reafirmaron el compromiso de seguir ofreciendo a los migrantes y refugiados la defensa y protección que merecen. En el documento final de la reunión, se dio a conocer que los prelados dialogaron en un clima de gran fraternidad temas como la sinodalidad y la prevención del abuso infantil. Asimismo, se tuvieron en cuenta los informes de las conferencias episcopales sobre las realidades eclesiales y pastorales de manera individual. En este sentido, el SEDAC expresó su preocupación por los estallidos de violencia en diferentes países de Latinoamérica. Además, se solidarizó con la situación actual de la Iglesia en Nicaragua y expresó su esperanza de que a través del diálogo se logre la paz. Cabe resaltar que la reunión del Secretariado Episcopal de América Central siempre se realiza en vísperas del Adviento. Por este motivo, los obispos finalizaron su mensaje exhortando al pueblo de Dios a caminar al encuentro del Señor. Esperamos que pronto puedan acabarse estos focos de violencia que se viven en Latinoamérica. Sabemos que la Iglesia en los diferentes países afectados han estado tratando de crear estos canales de diálogo, de comunicación para que se puedan llegar a acuerdos y pronto se pueda alcanzar la paz que necesitan tanto. Vemos con gran esperanza este gesto de solidaridad de los obispos de Centroamérica con sus hermanos en Latinoamérica, solidarizándose también con todo lo que están viviendo, confiándolos a las oraciones y poniendo también a disposición su trabajo en lo que se pueda para ayudar con la situación de crisis que se vive en estos países. Y estamos enlazados con nuestra corresponsal en España, Blanca Ruiz, quien nos contará el último acontecer de la Iglesia en este país. Adelante, Blanca. Hola Isabel, hola Edi. Hoy desde España les contamos el colapso que han sufrido las administraciones públicas de España tras la masiva llegada de solicitantes de asilo a nuestro país, especialmente procedentes de Venezuela. Este colapso ha hecho que muchos de ellos hayan tenido que dormir en la calle. Rufino García, delegado de Movilidad Humana de la Archidiócesis de Madrid, nos cuenta cómo se ha llegado a esta situación. El 27 de junio del año pasado, pues ya esta situación que tú referías de personas que se quedan en situación de calle, pues ya se hizo patente. Entonces se hizo otro redoblado esfuerzo y otro redoblado llamamiento para que las parroquias se constituyeran en espacios de acogida de emergencia ante la falta de respuesta por parte de la Administración a personas inmigrantes y refugiadas que se quedaban en situación de calle y que no eran atendidas por las administraciones y en concreto por el SAMU social. Y ante este tremendo problema, la Iglesia en Madrid ha respondido así. Tenemos un número de parroquias que deseamos que sea mayor
en concreto ahora hay, si la memoria no me falla, 9 espacios entre parroquias y centros de pastoral social que van rotando en ese servicio. Es decir, cada parroquia o cada centro de pastoral pues dice cuánto tiempo pueden estar, un mes, mes y medio, 2 meses, etcétera. Una vez que han realizado ese servicio, las personas o familias acogidas pues pasan a otro espacio. Hasta el momento España ha recibido unas 90.000 peticiones de asilo y muy pocas se han resuelto favorablemente. Rufino García asegura que aunque son muchas, hay países más pequeños o más pobres que España que han acogido a un número mucho mayor de personas. De que hay países, por ejemplo, países limítrofes con otros países en conflicto en Centroáfrica o en África, otros países del Oriente Medio como Líbano, como Jordania, que son países mucho más pequeños y mucho más pobres que el nuestro y que asumen proporcionalmente una cantidad mucho mayor de personas migrantes y refugiadas. Entendemos que nos manejamos en unas cifras que, ya digo, sin ser despreciables, pero si hubiese voluntad política serían personas, no cifras, personas absolutamente integrables y asumibles. Esto es todo desde España, seguiremos informando. Gracias, Blanca. La emergencia humanitaria venezolana se sigue extendiendo por el mundo y pensemos que acá no se trata de una guerra civil, no se trata del ISIS, el terrorismo que está haciendo que las personas huyan por millones de su país. Estamos hablando de un país muy rico, un país en el que supuestamente hay un gobierno, al menos el señor Maduro dice, legítimo, que vela por el bien de la población. Pues esto es escandaloso, Isabel, que incluso en Madrid, un país, la capital de un país de primer mundo, no se den abasto para poder procesar y acoger a las personas que huyen para sobrevivir de Venezuela. Es triste, Eddie, muy triste la situación que viven todos estos hermanos venezolanos, pero saludamos también las iniciativas de la Iglesia que en tantos países pues tratan de acoger, de acompañar con gran misericordia a estas personas, poniendo a disposición sus iglesias, poniendo a disposición comedores y también pues todos nosotros, los fieles, que podamos colaborar a través de la Iglesia, que sabemos que va directamente a personas que lo necesitan, a estos hermanos venezolanos que tanto lo necesitan, pues hagámoslo a través de ellos, porque realmente es una situación muy difícil, muy compleja, que esperamos con gran esperanza que pronto se pueda solucionar. El señor Maduro se empecina en tapar el sol con un dedo, debe estar quemando bastante por todo el sufrimiento del pueblo venezolano. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, Santo Padre afirma que la actitud de solidaridad es una apertura al Espíritu Santo. Papa Francisco presidirá el homenaje a la Inmaculada Concepción en Roma, prevista para este 8 de diciembre. Ya regresamos con más información en EWTN Noticias. Seguimos con más información y ahora les contamos que el Papa Francisco sostuvo una audiencia con directivos de un sindicato polaco, a quienes les dijo que la actitud de solidaridad es signo de una apertura al Espíritu Santo. Este año se celebra el 40 aniversario de la fundación del Consejo Directivo Polaco del sindicato Solidarność, una unión autónoma e independiente que ha marcado a Polonia con su protagonismo en los cambios políticos y sociales de la nación. En este marco, el Papa Francisco se reunió con los líderes de este sindicato y les indicó que la solidaridad con los demás es señal de apertura al Espíritu Santo. Una señal de apertura al Espíritu de Dios es la actitud de solidaridad con las personas privadas de sus derechos inalienables. La solidaridad se lleva a cabo en los campos de trabajo, estudio, en las relaciones sociales, económicas, políticas e internacionales. En ese sentido, el pontífice los felicitó por su servicio al bien común y quiso recordarles que la búsqueda que hacen las personas para encontrar la verdad y la justicia siempre va acompañada de la presencia de Dios.
La solidaridad es una sensibilidad a la voz de los hermanos y hermanas que han sido privados del derecho a condiciones de trabajo dignas, la justa recompensa necesaria y al apoyo familiar, la atención médica o el descanso. El Papa se despidió pidiendo a Dios los dones del Espíritu Santo para todos los miembros del sindicato Solidarnosc y para que las iniciativas que emprendan siempre estén inspiradas en la regla cristiana de soportar las cargas de los demás. Por otro lado, el próximo 8 de diciembre, el Papa presidirá un homenaje a la Inmaculada Concepción ante un monumento dedicado a la Virgen en Roma. El próximo 8 de diciembre, solemnidad de la Inmaculada Concepción, el Santo Padre presidirá un homenaje ante el monumento mariano ubicado en la Plaza Mignanelli de Roma, que queda frente a la Embajada de España. En esta celebración, en la que participarán los fieles de Roma, se realizará una ofrenda floral. Los primeros serán los bomberos, que colocarán una corona en el brazo de la Virgen. Posteriormente, el Papa Francisco llegará al lugar a las 4 de la tarde, hora romana, y será recibido por el cardenal Angelo de Donatis, vicario de la diócesis de Roma, así como por las autoridades civiles. Ahí el pontífice rezará ante la imagen mariana y dejará un ramo de flores en la base del monumento. El obelisco a la Inmaculada Concepción de Roma se encuentra cerca de la histórica escalinata de la Trinità dei Monti, en la Plaza de España. Consiste en una columna de 12 metros de altura proyectada por el arquitecto Luigi Poletti. En lo alto de la columna se alza una estatua mariana de bronce realizada por el escultor Giuseppe Obisi. Por otro lado, cabe resaltar que la Basílica de los 12 Apóstoles se encuentra celebrando desde el 29 de noviembre la novena más antigua a la Inmaculada en Roma. Para todos los que hemos tenido la alegría y la bendición de estar en Roma, pues nos acordamos de la Plaza de España con este maravilloso documento, este pilar que es la base de una hermosa imagen de María Santísima en conmemoración de la definición del dogma en el que la Iglesia reconoce como parte del contenido de la fe que María Santísima fue preservada de toda mancha del pecado original. Y esto todo los 8 de diciembre. Si bien esta vez la particularidad es que el 8 de diciembre es un domingo, por lo que esta fiesta, solemnidad, no se celebrará en muchas partes, salvo que haya un permiso especial, justamente porque prevalece la fiesta del Señor y de Adviento el domingo. Y sabemos que en las partes que también han habido estos permisos especiales, se dan también algunas indicaciones, como por ejemplo que durante la homilía, si bien se está haciendo referencia a la Inmaculada Concepción de la Virgen María, pues también se hable del tiempo de Adviento, que se recuerde que si bien estamos celebrando esta fiesta, pues estamos en medio del tiempo de Adviento, que es este tiempo tan importante para prepararnos para el nacimiento del Señor. Y en otras noticias, el próximo jueves 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, se estrenará en Perú la película Dos Coronas, un film que narra la vida de San Maximiliano Kolbe, sacerdote polaco, mártir que fue asesinado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Veamos. En Perú, en el Día de la Virgen de Guadalupe, que se celebra el próximo jueves 12 de diciembre, se estrenará la película Dos Coronas, un film que narra la vida de San Maximiliano Kolbe, sacerdote polaco mártir que fue asesinado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. La cinta, dirigida y producida por Michał Kondrad, muestra hechos hasta ahora desconocidos del santo polaco, quien murió en el campo de concentración de Auschwitz. Por ese motivo, gran parte del rodaje fue realizado en Polonia. El largometraje también se grabó en Japón e Italia e incluye declaraciones de expertos y personas que conocieron personalmente al santo. El título de la película surge de un episodio de la vida de San Maximiliano, cuando en 1906, a la edad de 12 años, le contó a su madre que se le apareció la Virgen María enseñándole dos coronas, una blanca, símbolo de pureza, y otra roja, símbolo de martirio. En aquel momento el pequeño respondió que aceptaba recibir ambas. San Maximiliano Kolbe es conocido como el Loco de la Inmaculada por su gran amor a la Madre de Dios. Fue sacerdote de la Orden de Frailes Menores Conventuales, doctor en teología, filosofía y periodista. En 1971 fue beatificado y en 1982 fue canonizado por San Juan Pablo II. Cabe indicar que la película Dos Coronas fue presentada en Cannes y luego estrenada en Polonia en 2017.
Además, se ha proyectado en España, Colombia, Ecuador, México, entre otros países. Y en otras informaciones les contamos que en un reciente video publicado en su canal de YouTube Teología para Millennials, el padre Mario Arroyo, doctor en filosofía por la Pontificia Universidad de la Santa Cruz en Roma, explicó sobre por qué no sería correcto recurrir a la fecundación in vitro. Para ampliar esta información nos encontramos con el propio padre Mario Arroyo, a quien le damos la bienvenida a EWTN Noticias. Muchas gracias, Eddie. Me encanta estar, como siempre, en EWTN y bueno, a tus órdenes para intentar responder las preguntas que quieras hacerme. Padre, cuéntenos primero y para ponernos en contexto, ¿qué es la fecundación in vitro y por qué las personas recurren a hacerse este procedimiento? Bueno, hay muchas personas que no pueden engendrar niños, no pueden concebir, no pueden embarazarse y entonces recurren a medios técnicos. Y un medio técnico es recurrir a la fecundación in vitro, que es, como su nombre lo dice, en lugar de que la fecundación se dé in vivo, es decir, en el cuerpo de la mujer, el óvulo y el espermatozoide se unen fuera del cuerpo de la mujer, en un matraz, en un laboratorio. Ahí se da la fecundación y ya luego el óvulo fecundado se introduce en la mujer, sea la propia madre o pueda ser incluso un tercero, un vientre de alquiler. Y en ese sentido, padre, ¿cuál es la problemática que presenta la fecundación in vitro? Bueno, son distintas problemáticas, algunas de carácter técnico y otras de carácter más bien moral. Es decir, lo que corresponde a la dignidad de la persona es que los hijos vengan fruto del amor entre un varón y una mujer dentro de un matrimonio, que sean fruto de un acto sexual, un acto de donación mutua entre ellos, que al mismo tiempo se respete la integridad de la vida desde el momento de la concepción, desde que el óvulo es fecundado por el espermatozoide. ¿Qué sucede en la fecundación in vitro? Aproximadamente el 80% de los óvulos fecundados, es decir, de seres humanos vivos, aunque en un estado muy pequeñito, se desechan o se guardan en un refrigerador en espera de que mueran y solo se introducen en el cuerpo de la mujer aquellos que se ven con mejores condiciones, con más probabilidad de ser viables. Entonces eso es como si tú tuvieras 5 hijos y sacrificaras 4 y te quedaras con 1, obviamente en un nivel microscópico y entonces no lo sientes, pero si ese óvulo fecundado tú lo introdujeras en otra mujer, pues sería una persona. Lo que pasa está en el refrigerador. Entonces hay un problema ético de respeto de la vida humana, un problema ético de que el hijo pues no viene fruto de un acto de amor entre sus padres y un problema también porque a veces se recurre a vientres de alquiler y entonces la vida humana se vuelve un objeto de mercado porque va seleccionando los embriones, los selecciona un técnico a ver cuál se implanta y cuál no. Finalmente, padre, ¿qué mensaje le daría usted a personas que están pensando en realizarse este procedimiento? Pues que lo piensen bien, ¿no? Yo no se los recomiendo precisamente por respetar la vida de sus propios hijos que se van a desechar y que piensen que tener un hijo no es un derecho, sino es un don de Dios, que buscan otras soluciones. Hay soluciones técnicas como la naprotecnología que ayudan precisamente a este tipo de parejas y si no, siempre está el tema de la adopción, que es ser verdaderamente padre porque educas, porque acompañas a un niño, aceptando que pues que no puedes tener un hijo al mundo y que pues es un don, no es algo que puedas comprar. Padre Mario Arroyo, muchas gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Gracias a ti, hasta luego. Muchas gracias, padre. Ahora les contamos que la Catedral de Valencia acogió una antigua representación de la Navidad que es considerada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Veamos. La Catedral de Valencia acogió por 8º año consecutivo la representación del Cant de la Sibila, un drama paralitúrgico de la Edad Media sobre el nacimiento de Jesucristo. En la representación participaron más de 60 artistas, la mayoría de ellos valencianos, con la colaboración conjunta de Capella de Ministers, la Coral Catedralicia y la Escolanía de la Virgen de los Desamparados.
También participaron la Escuela Superior de Arte Dramático, la Asociación Amics del Corpus y la Asociación de Campaners de la Catedral de Valencia, que interpretaron los toques de maitines de la Consueta de 1527 recuperados en 2012. Además, como en ediciones anteriores, la representación contó con los instrumentos réplicas de los ángeles músicos de los frescos del altar mayor de la catedral. El drama Can de la Sibila fue recuperado en 2012 por Capella de Ministers. Se trata de una representación del nacimiento de Jesucristo que fue implantada por el rey Jaime I en el siglo XIII y que se representaba la noche de Navidad hasta que desapareció tras el Concilio de Trento. Actualmente se conserva también en Mallorca, declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, y en Alguer, Cerdeña. Realmente qué hermoso que se puedan rescatar todas estas manifestaciones cristianas que están en la cultura misma europea, española, y que se puedan pues rescatar justamente en ese tiempo litúrgico para que todos los fieles puedan disfrutar de algo cultural, pero a la vez preparar el corazón para la llegada de la Navidad. La misma UNESCO reconoce que estas son las raíces de Europa, justamente cultural, este patrimonio maravilloso. Si vamos a fondo en las raíces de Europa, encontramos esta savia viva del Evangelio que nos anima a todos a pensar en la misión Europa, la nueva evangelización a la que todos debemos contribuir desde donde estamos, pero también pensando en cómo ser agradecidos justamente con el continente que nos trajo la fe a la mayoría de nosotros. Y estimados televidentes, hemos llegado al final del programa por el día de hoy. Gracias por acompañarnos. No dejen de seguirnos en las redes sociales como también en ewtnnoticias.com. Hasta pronto.